o a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Muy queridos televidentes de Teleoccidente, Canal 9, muy buenas noches. Y a usted, amado hermano y hermana de la Iglesia de Dios, tanto en el Duraznal como a nivel nacional de Guatemala y fuera de sus fronteras, gracia y paz en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda a sus hermanos en Cristo Jesús, nuestro amado hermano obrero Noé López y su servidor Leonel López. A nombre de la Iglesia de Dios del Duraznal, reciba este afectuoso saludo, deseándoles muchas bendiciones a su vida y la vida de su querida familia. Estimados, gracias en estos momentos por su sintonía, gracias por visualizar este programa espiritual, la cual es presentada por la Iglesia de Dios en el Duraznal Comitancillo San Marcos. Tiene como principal objetivo compartir con usted la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Así es, entonces, sea bienvenido a este nuevo programa, a esta nueva emisión, y le suplicamos que se acomode, que dedique este tiempo para poder estudiar junto con nosotros la palabra de nuestro Dios. Para empezar con este programa, vamos a pedir la dirección a nuestro Dios para que Él bendiga este tiempo y que nos ilumine en el estudio de su palabra en esta noche. Donde quiera que se encuentre en estos momentos, oremos a nuestro Dios. Bondadoso Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora de la tarde, donde la claridad ya está alejándose poco a poco y el manto de la oscuridad se está acercando en esta localidad. Y nosotros, Padre, ya estamos preparados, ya estamos listos para llevar más de tu palabra. Gracias por traernos desde nuestro hogar hasta las instalaciones de este medio de comunicación. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por guardarnos en el camino. Ahora, Padre, te rogamos una bendición especial para la vida de cada uno de los televidentes que ya están en sintonía de Canal 9. Gracias, Padre, por el tiempo que ellos apartan para estudiar con tu iglesia tu bendita palabra. Bendice pues la vida de cada uno de ellos en el lugar donde se encuentran. Si alguno está con alguna dificultad, algún quebranto de salud, Padre, extiende tu mano de poder sobre su vida. Pon tu mano sobre la parte infectada y que pueda aliviarse ese dolor que está sintiendo en su cuerpo físico. Y si alguien también está contento, está feliz, Padre, ayúdalo para que esa felicidad pueda perdurar y que este tiempo que vamos a estar juntos podamos dedicarlo a estudiar y conocerte más a través de tu palabra. Gracias por las instalaciones de Canal 9, por el equipo humano que hace posible esta transmisión. Padre, bendícelos en gran manera. Gracias por todo, te rogamos pues una bendición sobre tu palabra para esta noche y que al final, bendito Dios, nuestras vidas sean edificadas en gran manera. Te pedimos y te rogamos estas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Apreciables televidentes, este programa denominado Enseñanzas del Dios de Israel tiene como eslogan: el reino de Dios, el siglo por venir. Le suplicamos que si usted no se ha suscrito en el canal oficial de este programa, le pedimos que pueda suscribirse en estos momentos y active la campanita para recibir notificaciones de las nuevas lecciones
que subimos y que compartimos con usted, los cuales puede volver a escucharlos de manera gratuita. Suscríbase en el canal oficial El Reino de Dios, el siglo por venir. Si usted también desea adquirir el bosquejo, la copia de este estudio, de esta lección, pues en su pantalla puede visualizar un número de teléfono, puede enviarnos un mensaje de WhatsApp simplemente diciendo o escribiendo: deseo adquirir el bosquejo, y con eso nosotros le estaremos compartiendo, enviando a través de internet. Por ahora, bienvenido a este nuevo estudio, y le suplicamos ahora que se concentre bastante, se concentre en gran manera, que ponga su corazón para poder escuchar su palabra ahora, para poder escuchar la palabra de nuestro Dios, ya que en esta tarde, en esta noche, vamos a estudiar un tema que quizás usted no volverá a escuchar en ningún lado, porque es un tema altamente doctrinal, devocional, que Dios nos habla directamente a nuestro corazón. Vamos a escuchar un tema muy precioso de la palabra de nuestro Dios, y para ello vamos a dejar el tiempo a nuestro amado hermano. Adelante, mi hermano. Estimados televidentes de Canal 9, a usted, amigo, paisano, hermano del municipio de Comitancillo, así como también a nuestros vecinos de Tejutla, San Lorenzo, Zipacapa, San Miguel Ixtahuacán, y donde Teleoccidente Canal 9 tiene cobertura por cable. A usted, muy buenas tardes. Y a usted, hermano y hermana de la Iglesia de Dios en Aldea del Duraznal. A usted, hermano y hermana de la Iglesia de Dios a nivel de Guatemala. A usted fuera de las fronteras de Guatemala. A usted, amigo que reside en la Unión Americana. A usted, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea usted bienvenido a una nueva lección en el cual llevamos mensaje celestial para el hombre terrenal, en el cual llevamos el consuelo que procede de lo alto para nuestras vidas en este mundo. Gracias por ceder tiempo a estudiar con nosotros. Prepare su Biblia en mano, prepare sobre todo, antes de abrir la Sagrada Escritura, sobre todo prepare su corazón, prepare su mente y diga al Señor: Señor, he aquí tu siervo, escucha. Es importante su atención, su deseo, su voluntad para escuchar la voz de Dios. Recuérdese que aquí no venimos a platicar temas psicológicos, temas meramente humanas. No estamos interesados en escuchar la voz del hombre. La prioridad de este programa espiritual es que el hombre pueda escuchar la voz de Dios, y esto a través de las Sagradas Escrituras. Habiendo dicho esto, preparémonos para estudiar la palabra de Dios. El tema que hoy vamos a estudiar se intitula La bienaventuranza del perdón. Ese es el tema que hoy vamos a estudiar, la bienaventuranza del perdón. Para lo cual los invito para que abran su Biblia en dos pasajes donde vamos a fundamentar el estudio de esta tarde, ya casi noche. Primero vamos a irnos a Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. En tanto usted encuentra este precioso pasaje, yo le voy leyendo en este momento, a lo cual dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Paralelo a este pasaje vamos a ir al Salmo 32, versículo 1. Salmo 32, versículo 1. Mientras usted lo busca, le voy a leer también este pasaje. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Estos son los pasajes que nos van a servir como base fundamental en el cual vamos a estudiar hoy la bienaventuranza del perdón.
El escritor del Salmo 32 es David. David es quien escribe el Salmo 32. Y el Salmo 32, como dicen los eruditos en la Biblia, es el gozo, es la alegría, es la paz, es el poema que nace de lo interior del ser humano cuando éste ha sido perdonado de todos sus pecados. No hay mayor felicidad en la vida de cualquier ser humano, no hay ninguna otra felicidad comparado con aquello que él alcanza cuando sus pecados son perdonados por nuestro Dios. Toda felicidad que no implica perdón celestial es una felicidad superficial, es una felicidad corta, es una felicidad pasajera. Pero la felicidad que viene por ser perdonado por Dios es la máxima felicidad al que cualquier ser humano jamás puede aspirar, a menos que Dios se le otorga de manera inmerecida. ¿Cuándo sucede estas palabras? ¿En qué momento brota del corazón de David estas palabras del Salmo 32:1? ¿Qué estaba pasando en la vida de David cuando brotó estas palabras tan preciosas que hoy vamos a estudiar? Escuchemos algo del trasfondo de este pasaje. Antes de que David prorrumpiera en alegría al expresar bienaventurado aquel que es perdonado, antes de eso usted sabe que la historia cuenta que David fue rey de Israel. Fue rey de Israel, estaba al mando de la nación de Israel, estaba al mando del ejército de Israel. Él estaba gobernando Israel en la sede central que fue Jerusalén. Y una tarde, como dice la escritura, una tarde él estaba en casa, estaba descansando, pero en un atardecer él sale del despacho presidencial, por decirlo en un contexto moderno, sale, se pasea por el techo de su casa, estaba paseando por el techo de su casa, estaba contemplando las maravillas que hay afuera, cuando de repente a lo lejos ve a una hermosa mujer que se estaba bañando en el techo de otra casa. Al caer David por la belleza de esta mujer, manda a uno de sus criados, a uno de sus servidumbres, para que llamen a esta mujer, para que venga con él al palacio del rey. Y en eso David se acuesta con esta mujer, y esta mujer es Betsabé. Se acuesta David con esta mujer. Después sigue la historia contando que días después la mujer le contó que ya estaba embarazada de David. Entonces David, con tal de cubrir su pecado, llama al esposo de esta mujer, lo llama de la guerra porque Urías, que fue el marido de Betsabé, había sido enviado a la guerra. Entonces David lo llama y él regresa, y David le ordena a Urías que se acueste con su mujer, que descanse un par de días. Y esto con tal de cubrir el embarazo de la mujer que era de parte de este rey. Temeroso de que su adulterio secreto fuera descubierto, David manda llamar a Urías. Llega Urías, pero este no se acuesta con su mujer, sino se queda a dormir afuera, porque quería compartir el dolor y el sufrimiento que el resto del ejército de Israel estaba soportando. Entonces, cuando David se da cuenta que Urías no se acuesta con su mujer, entró en él la preocupación, entró el miedo de lo más terrible. Y lo más terrible era que tenía que ser descubierto por el pecado que había cometido. Entonces, lo que hace, con tal de no ser descubierto por el esposo de esta mujer, envía de nuevamente a Urías a la batalla, y juntamente con Urías una carta. Y esa carta Urías nunca se dio cuenta, nunca conoció qué contenía esa carta. Llega Urías de nuevamente a la batalla, entrega la carta al general, y cuando el general abre la carta, en la carta se podía leer que a Urías había que ponerlo enfrente de la batalla, con tal
de que muriera en la batalla. Tras la muerte de Urías, Betsabé sostuvo varios días de luto y al final David mandó a llamar a esta mujer y se convirtió en su mujer. Cuando Dios vio esto, cuando Dios vio este pecado de David, envió al profeta Natán, envió al rey David para hacerle saber de este pecado. Llega Natán, le cuenta lo que Dios había dicho. Ningún hombre, no habían testigos que podían probar el pecado de David. Sin embargo, el Rey Celestial, el Padre Todopoderoso, el Padre que gobierna todo el universo, ve todo cuanto acontece en nuestras vidas. Y Dios dice: he visto lo que has hecho, David, y lo que has hecho merece mi castigo, merece la disciplina, merece la condenación eterna, merece toda la ira que yo tengo, porque tú, siendo rey y has pecado de esa manera. Entonces David, cuando escucha esta sentencia celestial, cuando David es confrontado con su pecado, entró en él un miedo profundo, un miedo terrible, porque inicialmente había pecado contra su prójimo, pero terriblemente, sobre todo, David había pecado contra el Dios Todopoderoso. Y él es confrontado y el profeta le dice a él: bueno, tienes que pagar tu pecado. Y sabe usted que la paga del pecado es la muerte. Y eso fue el temor, eso fue el miedo que entró en David, a tal punto que entonces él empezó a sentirse triste, empezó a sentir miedo y terror, y empezó a llorar delante de Dios, empezó a suplicar perdón, empezó a clamar a Él, empezó a llorar fuertemente por su pecado. Y podemos leer en el Salmo 32 y el Salmo 51 que David lloraba intensamente por su pecado. Y después, días después, Dios en su misericordia perdona a David y envía de nuevamente a Natán. Cuando David escucha la buena noticia, prorrumpe en su corazón al escribir las bellas palabras que hoy vamos a analizar. Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. El pecado es tan mortal, es como el cáncer para el hombre espiritual. El pecado es tan terrible, es tan tremendo, es tan peligroso, que no solo ofende al prójimo, sino el pecado ofende a nuestro Dios. Muy bien, como dice la Escritura, lo que el pecado hace, las consecuencias del pecado son bastantes. Pero para los fines de esta lección conozcamos algunos efectos tristes, lamentables y sobre todo dolorosas que el pecado genera en la vida de cualquier ser humano. Dentro de eso tenemos: el pecado separa al hombre, se distancia el hombre de Dios por su pecado. No es Dios alejándose de él, sino es el hombre quien se aleja de Dios por su pecado. Otro efecto del pecado en la vida del ser humano es que le roba el gozo. No hay gozo en el corazón del hombre a menos que Dios le otorgue perdón de sus pecados. También el pecado vuelve ciego, sordo, cojo e inútil al ser humano. El ser humano no puede hacer lo bueno, sino solo lo malo, porque el pecado imposibilita al hombre hacer lo bueno. Él no puede hacer lo bueno, no debe ni tiene inclinación a lo bueno, porque el pecado se lo impide. Otro efecto del pecado: trae culpa. David dice: Señor, he pecado contra ti, mis pecados están siempre delante de ti. También Pablo, por ejemplo, a los tesalonicenses dice que el pecado apaga el espíritu. También otro efecto del pecado: trae dolor, trae tristeza a la vida de la persona. Pero quizás lo más triste del pecado es que rompe el corazón de Dios. No solo ofendemos al prójimo cuando pecamos, sino que ofendemos al Dios que es
santo y todopoderoso. Lo más que todo hombre debe tener en mente es que cuando uno peca, no solo ofende a otro hombre, no solo daña a otro hombre, sino sobre todo y tristemente el hombre ofende a Dios. Por eso la Escritura dice que el pecado es tan mortal para nuestras vidas. El pecado es tan mortal que urgentemente todo hombre necesita del perdón celestial. Y el efecto más triste del pecado es que condena, destruye y separa eternamente al hombre de Dios. El hombre no puede ser redimido con una vida de pecaminosidad. El pecado destruye al hombre, le trae a él desdicha en la vida presente y le traerá condenación eternamente. Por eso, la urgencia de todo hombre es buscar el perdón de Dios. El deber de todo hombre debe ser pronto a buscar el perdón de Dios. Y para esta tarde noche aprenderemos 3 lecciones fundamentales acerca del perdón de pecados. Primero, ¿a quién llama Dios bienaventurado según este pasaje? ¿A quién llama Dios bienaventurado? Primero. Segundo, ¿por qué llama Dios bienaventurado al hombre? ¿Por qué llama Dios bienaventurado al hombre? Y tercero, ¿cómo alcanzar esta bienaventuranza? Estas son las 3 lecciones que hoy hablaremos, y quiera Dios que edifique nuestra vida con estas lecciones. Quiera Dios transforme nuestros corazones y quiera Dios que al final confesemos todo pecado en nuestra vida. Primero, empecemos. ¿A quién llama Dios bienaventurado según el Salmo 32:1? Empecemos analizando esta parte de nuestra lección. Primero, no al justo, porque no hay hombre justo sobre la tierra. En Romanos 3:10 Pablo escribe: como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Acaso hay algún justo sobre la tierra? No hay tal hombre. Hay quienes que se creen ser justos. Hay quienes dicen, pero yo no hago daño a nadie. Hay quienes dicen, pero yo no ofendo a mi prójimo. Yo soy buena persona. Soy dadivoso con mi prójimo. Regalo esto, regalo aquello. Sirvo al más necesitado. Pero la Escritura dice, escrito está. ¿Y qué es lo que está escrito? Que no hay ni un hombre justo sobre la tierra, ni aún uno. Si alguien cree ser justo, que no necesita de perdón de Dios, tristemente tenemos que decirle que Cristo no tiene nada para ellos. En el Evangelio según Marcos capítulo 2 versículo 17 leemos estas palabras. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El perdón celestial está listo a ser otorgado, no a todos, solo a aquellos que reconocen su condición de pecado, solo a aquellos que su conciencia les dicta que son pecadores delante de un Dios justo. No el que logra ocultar sus pecados. No hay perdón para el quien quiere lograr ocultar sus pecados. Su conciencia lo sabe. Dios lo sabe. Él teme que se descubra. Para quien quiera ocultar su pecado, Dios no puede otorgarle la bienaventuranza a este hombre. No el que cree que puede pagar su deuda. Muchos piensan así. Muchos dicen que no han hecho nada, que son hombres íntegros, son altamente morales, no tienen nada de qué ser juzgados. Pero ¿se recuerda usted que delante de Dios ninguna obra, ningún mérito hay en el hombre
como para no ser señalado de pecador. No hay nada que podamos hacer para alcanzar el perdón de nuestros pecados. No podemos vivir sin buscar el perdón de Dios, porque el perdón de Dios es el remedio para nuestras vidas. Entonces, ¿a quién llama Dios bienaventurado? A aquel que confiesa sus pecados, a aquel que dice que ha pecado contra nuestro Dios. Quien es llamado bienaventurado es aquel que reconoce que necesita del perdón celestial. El perdón significa reconocimiento de nuestra naturaleza pecaminosa. Para alcanzar el perdón de Dios, tenemos que reconocer que somos pecadores y hemos fallado a nuestro Dios. Pero se preguntará usted, ¿pero qué es el perdón? Y la Escritura responde, es el acto soberano y libre de Dios. Nadie puede obligar a Dios para que Él perdone nuestros pecados. La Escritura dice, por ejemplo, el profeta Jeremías, escribiendo en el capítulo 50, versículo 20, dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Similares palabras encontramos en Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por el amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Solo Dios remite el castigo. Solo Dios borra la mancha del pecado en nuestras vidas. Solo Dios es libre y soberano de perdonarnos. No hay ningún mérito en el ser humano como para que Dios diga: creo que él merece ser perdonado. Creo que ella ha hecho lo suficiente para que yo le perdone. Al contrario, si Dios nos perdona, si Él nos recibe, es porque a Él le place otorgarnos su perdón. No por algo que estemos haciendo o hayamos hecho en el pasado o algo que haremos en el futuro, jamás, sino que Dios perdona al pecador por su libre decisión, por su libre determinación. ¿Acaso somos tan merecedores del perdón de Dios? Nunca seremos merecedores del perdón de nuestro Dios. Entonces, ¿a quién se le llama bienaventurado? A aquel que reconoce y confiesa sus pecados. En segundo lugar, ¿por qué llama Dios bienaventurado a aquel hombre, a aquella mujer que es perdonado? En primer lugar, Dios lo llama bienaventurado. Bueno, hemos de explicar brevemente la palabra bienaventurado. En la Biblia, la palabra bienaventurado en el hebreo es ashre. Y la palabra ashre en el hebreo es feliz. Es feliz, es dichoso. En el Nuevo Testamento la palabra griega para bienaventurado es makario. Y esta palabra simplemente es: feliz es aquel que sin merecerlo es perdonado. Pero ¿cómo es eso? Porque Dios perdona sus pecados y todos sus pecados han sido perdonados sin ningún mérito. ¿Por qué llama Dios al hombre perdonado como bienaventurado? Porque Él es perdonado sin ningún mérito en Él. Si somos perdonados por Dios, es por la gracia inmerecida de Él. Dios en Cristo lo ha declarado inocente. Ese hombre ha sido revestido de la justicia de Cristo. Dios no dejó impune nuestra pecaminosidad. Al contrario, Él lo ha cargado sobre la persona de Jesucristo, a quien llamamos hoy Señor y Salvador nuestro.
En Romanos 5:8 Pablo escribe: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no dejó impune nuestros pecados, sino que se lo cargó sobre su Hijo Jesucristo, por lo cual nosotros hoy podemos decir: bienaventurados somos porque hemos sido perdonados en Cristo. La pregunta que se han hecho muchos es: ¿qué es la felicidad? Y en esta lección estamos compartiendo una definición a la luz de la palabra de nuestro Dios. La felicidad es ser perdonado por nuestro Padre eterno. Continuamos escuchando la palabra de nuestro Dios, sin antes recordarle suscribirse en el canal oficial de este programa, El Reino de Dios, el siglo por venir, en YouTube. Y ahora continuamos escuchando la palabra de nuestro Dios. Estamos aprendiendo la bienaventuranza del perdón. 3 cosas estamos aprendiendo en la noche de hoy. Lo primero es: ¿a quién Dios llama bienaventurado? Y la Escritura responde: a la persona que reconoce y confiesa sus pecados. A aquella persona que reconoce que ha ofendido a nuestro Dios. A aquella persona que, cuando mira la santidad de Dios, reconoce que no es digno de acercarse a ese Dios santo, pero que por Cristo Jesús él y ella puede acercarse. La segunda pregunta que estamos respondiendo: ¿por qué es bienaventurado esta persona? La Escritura responde: porque sobre él ya no pesa la ira de Dios. Sobre esta persona ya no pesa el juicio final de Dios. Sobre este hombre, sobre esta mujer, ya no pesa la condenación eterna de su alma. Este hombre, esta mujer, ha sido reconciliado por el sacrificio de Cristo. El hombre que confiesa sus pecados ha sido reconciliado con Dios, y ahora Dios no solo es Dios para él, sino es Padre para esta persona. Y esta persona se vuelve hijo de Dios. Por eso Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La persona que es llamado bienaventurado, como dice David, esta persona goza de completa paz para con Dios. Ya no debe tener miedo, ya no puede tener terror a este Dios, sino él tiene temor, pero un temor caracterizado en amor y obediencia, porque él, por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo, él ha sido perdonado y ha sido aceptado en el amado. ¿Por qué más este hombre ha sido llamado bienaventurado? ¿Por qué el que Dios perdona se le llama feliz? Otra razón es porque él ahora ya tiene entrada para llegar a Dios, ya tiene comunión para con nuestro Dios. Para él ya no pesa ninguna condenación por su vida. Pablo, escribiendo a los Romanos de nuevamente en el capítulo 8, versículo 1, dice así: ahora es un presente indicativo, es cada día de su vida. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué llama Dios bienaventurado al que ha sido perdonado? Porque sobre él ya no pesa ninguna condenación. Este hombre, esta mujer, esta persona puede participar de nuevo en la intimidad con Dios, un Dios santo y un Dios perfecto. Esta persona ya tiene una nueva vida en Cristo. Pablo, escribiendo a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 5, versículo 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué la persona es llamado bienaventurado? Porque él es una nueva criatura, es un nuevo ser, es una nueva persona que ahora está andando en el amor de Dios, en la obediencia a Dios y en la obediencia a la palabra de Dios.
Imagínese usted si tiene gozo el que sale de una cárcel, o aquel que se libra de una deuda, o aquella persona que es sanado de una enfermedad. ¿Cuánto más aquel que ha sido perdonado por el Dios santo y justo? Precioso regalo de Dios para nosotros. Y nuestro tercer punto es lo más complicado, es lo más difícil. ¿Cómo lograr esta bienaventuranza? ¿Cómo hacer nuestro esta bienaventuranza? Usted que está al otro lado de la pantalla, de su televisor o su teléfono, ¿cómo hacer suyo usted esta bienaventuranza? Usted que todavía no ha sido llamado bienaventurado por el Altísimo, ahora, ¿cómo hacer suyo esta bienaventuranza? Escuche usted lo que la Escritura dice. Los hombres han querido hacer difícil el camino, pero la misericordia de Dios lo hace fácil. Es fácil. 2 cosas tan solo hay que hacer para alcanzar la bienaventuranza que Dios promete a toda persona. Primer requisito, primera condición, ¿cómo alcanzar esta bienaventuranza? Primero, mediante el arrepentimiento. Usted tiene que volverse del mundo a Dios, volverse de las tinieblas a la luz que irradia en Cristo, de Satanás a Cristo, del reino de las tinieblas al reino de la gracia de Dios que es en Cristo. Tiene que volverse, tiene que dar la media vuelta. ¿Se recuerda usted que la palabra arrepentimiento en el griego es darse la media vuelta? Para que usted alcance esta bienaventuranza del que David ahora prorrumpe en alabanza, primero debe regresar en arrepentimiento. Ejemplo claro tenemos en Lucas 15 del hijo pródigo. Se dijo a sí mismo: he pecado contra mi padre, he pecado contra él, le he ofendido, he blasfemado su nombre, he desacreditado su santo nombre, he hecho tanta maldad que no soy digno de ser llamado hijo de él. Pero volveré, me confesaré a él y no sé qué va a pasar, pero me volveré a él. Ese es el arrepentimiento. En Salmo 51, 17 encontramos estas palabras: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿A quién recibe Dios? ¿A quién está Dios dispuesto a llamarlo esta noche bienaventurado? Aquella persona que se regresa a Él en arrepentimiento. Aquella persona que se regresa a Él humillado y reconociendo y confesando sus pecados. Si tal persona hace eso, nuestro Dios, dice la Escritura, no despreciará a tal persona. Segundo, mediante la fe en Jesucristo. Primero, ¿cómo alcanzamos esta bienaventuranza? Mediante el arrepentimiento. Segundo, mediante la fe en Cristo. Cristo es todo para nosotros. En 1 de Juan 1:7 encontramos: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El sacrificio de Cristo es todo para nosotros. Regresamos en arrepentimiento y sumado a eso la fe, creyendo en el sacrificio perfecto de Cristo, nuestros pecados son perdonados. En Hebreos 9:28 leemos: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo murió para el perdón de nuestros pecados. Cristo es todo para nosotros. Segundo, la disposición de Cristo. Cristo está esperando a que todos regresen en fe y arrepentimiento. En Mateo 11:28 leemos las palabras: venid a mí todos. ¿Ve usted la libre voluntad de Dios de aceptar a todos los que regresan a Él? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Similares palabras encontramos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y escuche esto. Y el que a mí viene, no le echo afuera. ¿Cómo alcanzamos esta bienaventuranza? Primero, arrepintiéndonos. Segundo, poniendo fe en Jesucristo. Y eso significa que Él es todo para nosotros. Segundo, que Él está dispuesto a recibirnos. Usted se dirá, pero mi vida es tan pecaminosa terriblemente. Para Dios no hay pecado grande que no pueda ser perdonado. Dios está dispuesto a perdonar hasta el peor de todos los pecadores, como Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. ¿Se da cuenta? Nuestro Dios espera a usted que regrese a Él. Debe entregar su vida sin reservas a esto Dios. Y concluimos diciendo dos preguntas. Primero, ¿es tuya esta bienaventuranza, estimado hermano y amigo? ¿Es tuya esta bienaventuranza? Dilo. Gózate en este perdón. Disfruta honrando a Dios con tu vida. Dé gloria a Dios por lo que ha hecho por su vida. Segunda pregunta. ¿Quieres hacer la tuya? Usted que no ha recibido este perdón, ¿quieres hacer tuya esta bienaventuranza? Ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Haz tuyas estas palabras. Escucha. Di a tu corazón que escuche estas palabras. Hechos 16:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, escuche usted esto, sobre todo con el corazón. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es hacer tuya la bienaventuranza de ser perdonado? No dejes mañana, arrepiéntate y pon tu fe en Jesucristo, que Él con los brazos abiertos está listo a recibirte y otorgar tu credencial que diga: bienaventurado es aquel cuyos pecados han sido perdonados. Que Dios bendiga su palabra en su corazón. Amén. Coméntenos cómo ha llegado la palabra de nuestro Dios a su corazón en esta transmisión a través de un mensaje por el número que aparece en su pantalla. Coméntenos su parecer, lo que ha sentido su corazón en esta noche al escuchar la palabra de nuestro Dios. Finalizamos ahora con una oración invitándole a que vuelva a sintonizar este programa los días martes y jueves en el horario de 6 a 7 de la noche. Finalizamos con una oración con nuestro amado hermano. En el lugar donde se encuentra, incline su rostro y elevemos una oración a nuestro Padre. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias por tu Hijo Jesucristo que murió por nosotros. Él pagó lo que nosotros podíamos pagar. Nos libertó de aquella esclavitud del cual jamás podríamos haber alcanzado la libertad. Nos ha irradiado la luz que resplandece en la persona de Jesucristo, algo que sin Cristo jamás habríamos alcanzado. Nuestros pecados son tan grandes, pero la gracia en Cristo son sumamente grandes. Padre, te alabamos por ese perdón, por ese privilegio, por esa misericordia que has derramado en nuestras vidas. Te rogamos por aquellas vidas que todavía no han recibido esta bienaventuranza. Te rogamos que traigas un avivamiento en la vida de ellos, un despertar, para que un día no muy lejano ellos también puedan decir juntamente con nosotros: gracias, oh Padre, por perdonarnos. Te rogamos por ellos. Bendice la vida de los televidentes, tanto por el sistema de cable como también por internet. Que solo tu Padre seas honrado y glorificado. Te agradecemos por todo. Y esto lo hacemos en el nombre bendito de aquel que murió por nosotros y pagó nuestros pecados, quien es nuestro Señor Jesucristo, nuestro suficiente Salvador. Amén. Gracias a usted por haber estado en sintonía de Canal 9 y esperamos volverlo
a saludar muy pronto. Por ahora los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto.